competitivo, ¿verdad? Vale, pues ¿y si la mayor ventaja de un abogado no estuviera en lo que ve, sino en lo que oye? Hoy vamos a conocer la historia de Antonio, un hombre que se topó de bruces con un sistema que la verdad no veía más allá de su ceguera. Y vamos a ver cómo demostró que su supuesta desventaja era en realidad su arma secreta. Y aquí tenemos la primera pista del genio de Antonio. Con esta frase ya nos deja claro cómo es. No es solo un abogado brillante, no. Es que se toma su ceguera no como un límite, sino casi como un superpoder. Es su manera de decir, donde otros ven un muro, yo veo una oportunidad que nadie más puede ni oler. Bueno, pues aquí arranca el viaje de Antonio. Y empieza en un sitio que a muchos nos suena, buscando trabajo. Pero claro, para él, cada entrevista no va a ser solo un examen de conocimientos, va a ser una batalla contra los prejuicios. La pregunta es, ¿podrá un currículum que es una maravilla romper esa barrera de la primera impresión? Vamos a ponerle nombre y apellidos a la situación. Antonio no es un abogado cualquiera buscando un puesto. Es un profesional súper cualificado que se enfrenta a un mercado de trabajo que, seamos sinceros, muchas veces juzga por las apariencias. Su objetivo está clarísimo, pero el verdadero reto va a ser que los demás vean su talento y no solo su condición. A pesar de tener un currículum impecable, Antonio se da una y otra vez contra el mismo muro invisible. Las puertas se le cierran, y no por falta de aptitud, ¿no? Sino porque los que le entrevistan simplemente no tienen la imaginación para ver cómo podría trabajar un abogado ciego. Vamos a repasar estos 3 intentos fallidos. Antonio se va a enfrentar a 3 escenarios que no tienen nada que ver entre sí. Primero, el típico mundo corporativo, súper elitista. Luego, un ambiente que se supone que es más de equipo. Y para terminar, un giro de guión tan absurdo que casi es de chiste. Cada entrevista, ya veréis, nos va a enseñar algo sobre los prejuicios en el trabajo. Primera parada, un despacho de esos en los que el silencio pesa y todo huele a cuero y a dinero. Antonio entra en este templo de la abogacía de toda la vida, armado con su currículum y listo para romperles los esquemas. Ojo con esta respuesta, porque es la cumbre de la educación corporativa para esconder un prejuicio. No es un no y punto, es peor. Es esa promesa vacía. El clásico "ya te llamaremos". Le reconocen el talento, sí, pero en el fondo su ceguera es un problema que ni se atreven a mencionar en voz alta. Y aquí vemos al genio en acción. En vez de venirse abajo, le da la vuelta a la tortilla. Conecta su ceguera con una habilidad superior, la escucha. Y no es solo una respuesta ingeniosa, es una lección de cómo venderse que deja al entrevistador totalmente descolocado. Venga, segundo intento. El ambiente aquí es distinto, parece menos formal, pero la presión sube. Ahora no es uno, son 3 abogados a la vez, como si fuera un juicio. La prueba no es solo sobre leyes, es para ver si aguanta la presión. Y justo cuando parece que tiene la situación controlada, pasa esto. Un simple tropiezo y caos. Papeles por todos lados. Se hace un silencio súper incómodo. Para cualquier otra persona, esto sería el fin de la entrevista, seguro. Pero Antonio, en lugar de pedir perdón o de entrar en pánico, hace algo extraordinario. Utiliza el caos a su favor. Y con una sola frase demuestra un ingenio y una calma que valen mucho más que cualquier respuesta técnica que pudiera dar. ¡Brillante! Y a pesar de habérselos metido en el bolsillo con su ingenio, la decisión final es que no. La excusa esta vez es la palabra riesgo. Una palabra súper ambigua que en realidad significa miedo a lo desconocido. Su pregunta, ¿riesgo para quién?, deja claro lo irracional de la decisión. Después de que los de su propio gremio le den con la puerta en las narices, Antonio llega a un punto de inflexión. ¿Y qué hace? Pues en un acto que es mitad frustración y mitad humor negro, echa el currículum para un trabajo donde ser abogado no sirve para absolutamente nada. Y aquí llegamos al momento más absurdo de todos. Hay que imaginarse la escena. Un jefe de logística mirando un currículum lleno de éxitos legales y haciendo la única pregunta que le importa en su mundo. Es el ejemplo perfecto de cómo un sistema rígido es incapaz de ver el talento si no viene en la caja que espera. Con esta respuesta, llena de ironía, se acaba la búsqueda de empleo de Antonio. Ha jugado con las reglas de otros y ha perdido. Pero lo curioso es que esta última puerta cerrada va a ser precisamente la que le empuje a construir su propia entrada. Después de tocar fondo, llega el momento clave de la historia. Ese punto en el que toda la frustración que ha ido acumulando no le lleva a rendirse, sino a una revelación. ¿Qué se hace cuando el mundo no te hace un hueco? La respuesta de Antonio lo va a cambiar todo. Es la gran pregunta, la que al final nos hacemos todos alguna vez, ¿no? Cuando el camino que sigues se acaba, ¿qué haces? ¿Te das la vuelta o construyes uno nuevo? Pues Antonio, ya harto de llamar a puertas que no se abrían, decide que lo mejor es fabricarse su propia llave.
Y esta es la declaración de independencia de Antonio. Es el momento en que deja de pedir permiso para trabajar y empieza a darse a sí mismo la oportunidad que nadie le ha querido dar. Es un cambio brutal, de ser alguien que busca empleo a ser un creador de oportunidades. Claro, al abrir su propio despacho, a Antonio se le presenta un nuevo reto. ¿Cómo destacar en un mercado que está hasta arriba de abogados? Y la respuesta estaba ahí, en esa misma cualidad que los demás habían visto como un punto débil. Estaba a punto de convertir la escucha en su marca personal. Fijaos en este eslogan, es totalmente diferente al del resto de abogados. No habla de luchar, ni de ganar, ni de ser un tiburón. Habla de escuchar. En un mundo en el que todo mundo grita, Antonio promete silencio y atención. Y eso, resulta, es revolucionario. Su éxito no se basó en una estrategia legal súper compleja, sino en algo mucho más humano. Como no podía tomar notas mirando, dependía totalmente de su memoria auditiva. Escuchaba cada palabra, cada pausa, cada cambio en el tono de voz. Y en esos pequeños detalles que otros abogados pasaban por alto porque estaban demasiado ocupados interrumpiendo, él encontraba las claves para ganar sus casos. Todo este viaje de Antonio, desde las entrevistas fallidas hasta su despacho de éxito, nos deja una lección muy, muy importante. Y no es solo la historia de un hombre, es un espejo de cómo vemos las cosas. Esta es la idea central de todo. El verdadero obstáculo nunca fue que Antonio fuera ciego, sino que los entrevistadores tenían miopía. Su falta de imaginación les impidió ver que no estaban rechazando a un candidato con una discapacidad, sino a uno con una habilidad excepcional. Y la historia termina con esta idea tan potente, que a veces la mayor oportunidad no está en encajar en el sistema que ya existe, sino en tener el valor de construir uno nuevo, uno a la medida de nuestros talentos. Es una llamada a la acción para cualquiera que alguna vez se haya sentido infravalorado. Y cerramos con esta pregunta, para darle una vuelta. La próxima vez que nos encontremos con alguien que no encaja en lo que esperamos, ¿seremos capaces de ver más allá? La historia de Antonio nos enseña que los mayores talentos a menudo se esconden a plena vista. Solo están esperando a que alguien con un poco de imaginación los descubra. Gracias por habernos acompañado. Servicios en grabación de la